Pues vamos a iniciar. Empiezo con presentándome primeramente. Mi nombre es Jesús Gutiérrez. Tengo una carrera en contabilidad y una licencia de agente enrolado con el IRS, de Enroll Agent. Tengo mi despacho aproximadamente hace 15 años en el estado de California. Hacemos solamente, le digo a mis clientes, hacemos solamente 5 cosas. Contabilidad para pequeños negocios, corporaciones y nómina, payroll, representaciones del IRS, sales taxes, para los clientes que tienen que reportar sus sales taxes y cualquier otra cosa. La verdad no tenemos tiempo. Nos enfocamos en solamente contabilidad, nómina, representaciones, auditorías y con eso nos hemos mantenido, gracias a Dios, por 15 años. Entonces ahora, a petición de varios colegas, vamos a iniciar una semiclase de contabilidad. Esta semiclase de contabilidad le llamo semiclase porque no son 20 horas, no son 20 clases. Ustedes saben que en los colegios va uno 4 meses, 6 meses. Entonces aquí estas semiclases las vamos a estar compartiendo durante 4 semanas. Posteriormente podemos hacer otros niveles como de niveles intermedios o niveles avanzados. Mientras vamos a hacer vamos a ver los principios de contabilidad. Quiero explicarles un poco qué es contabilidad. Bueno, la contabilidad, todos sabemos que son los registros necesarios para el control de una empresa, como que todos los gastos, todas las inversiones, todas las compras, las ventas, los costos. Si no hay esa contabilidad, esos registros, no podemos identificar errores. Los socios, los dueños de la empresa no pueden tomar decisiones de hacer aportaciones, de crecer su negocio. Entonces, se necesitan los registros contables para que ellos puedan tener decisiones y además para que den la confiabilidad, para que hagan sus reportes ante el IRS y que sirvan para algún crédito que ustedes ocupen para su negocio. Entonces, por eso son muy importantes los registros contables. Permítame. Es muy importante tener los registros contables, número 1, a tiempo. Número 1, confiables, que sean todas las transacciones de su negocio confiables y a tiempo. Porque si usted tiene una contabilidad que quiere ver qué sucedió hace 2 años o hace 1 año, pues ya es tarde para la toma de decisiones. ¿Qué pasó? Hubo pérdidas, pero ya es tarde. Si usted tiene su información a tiempo, llamemos mensual, trimestral o anual, puede tomar decisiones más a tiempo, hacer correcciones. Si está perdiendo, si sus costos le son muy altos, cómo bajarlos, controlar los inventarios, etcétera. Entonces, esta contabilidad nos lleva a 2 reportes muy importantes. Esos 2 reportes muy importantes se llaman balance general, que le llamamos balance sheet, estado de pérdidas y ganancias, que le llamamos profit and loss. Esos 2 resultados son los reportes que se llaman estados financieros. Cuando alguien llega a su negocio para prestarle dinero y le dice, tienes tus financial reports, tus estados financieros, se está refiriendo a un balance general, balance sheet, o a un profit and loss, donde quiere decir que él se va a enterar de la situación financiera de la entidad, de la empresa. Si está perdiendo, si ha ganado,
qué utilidades tiene, qué capital tiene, etcétera. Entonces nosotros vamos a ver de raíz las cuentas que se integran en cada reporte. ¿Qué cuentas se integran en el balance general? ¿Qué cuentas se integran en el Profit and Loss? ¿Sí? Vamos a iniciar con esas cuentas y al final, al logro de estas 4 semanas, al término de estas 4 semanas, ustedes van a poder identificar su balance general y su Profit and Loss que les servirá para que ustedes puedan transferirlo a su reporte de income tax, a su reporte de impuestos y no tengan ningún problema. Y además, que sea sustentado para cualquier auditoría o para cualquier evidencia que ustedes requieran. Entonces vamos a empezar la introducción, clase de contabilidad básica. ¿Qué vamos a ver? El contenido, los tipos de cuenta que mencionábamos, el balance general o balance sheet, el estado de pérdidas y ganancias. Aquí les quiero mencionar algo. El balance general nos demuestra una situación, es una foto en el momento. Si me dicen, ¿cuál es tu balance general? ¿A qué fecha? Al 31 de diciembre. Entonces, al 31 de diciembre ese balance general nos va a mostrar los saldos de las cuentas bancarias, los saldos de las inversiones, los saldos de las cuentas por cobrar, los saldos de los activos, las cuentas por pagar, que son las liabilities, y es a una foto a X fecha. El estado de pérdidas y ganancias es de un periodo. Cuando le dicen, necesito el estado de pérdidas y ganancias del mes de enero, entonces está refiriendo de los movimientos del 1 de enero al último de enero, o un estado de pérdidas y ganancias del 1 de enero al 31 de diciembre de X año, está refiriéndose a un periodo para que puedan mostrar sus ventas, sus gastos, sus costos y su utilidad. A eso le llamamos estado de pérdidas y ganancias o un profit and loss, que se muestra bajo un periodo, de un periodo a un periodo. Posteriormente, el número 2, vamos a ver las ecuaciones contables. Las ecuaciones contables que nos dicen activo menos los pasivos, tenemos un capital. El número 3, las cuentas TES, donde vamos a hacer algunos ejemplos de qué es un débito o un crédito. Un debit credit en inglés, debit credit. Y posteriormente un diagrama de cuentas, donde vamos a poder nosotros identificar con ese diagrama de cuentas el efecto de lo anterior. ¿Cuándo aumentan nuestras cuentas? ¿Cuándo disminuyen? ¿Qué tipos de cuentas integran el balance general? ¿Qué tipo de cuentas integran el estado de pérdidas y ganancias? Y al final, preguntas y respuestas, aunque las preguntas y respuestas las vamos, si me hacen favor de enviarlas por el chat, las vamos viendo y vamos dándole respuesta, si gustan, al final de cada presentación para compartir las preguntas, ¿les parece? Y al final, pues también si es necesario, podemos continuar con más preguntas y respuestas. Ok, aquí tenemos el número 1, tipo de cuentas del balance general. Son los bienes y derechos que una persona o entidad posee y puede convertir en recursos líquidos o equivalentes. Son los recursos económicos con los que cuenta la empresa. Digo recursos líquidos porque los activos son los assets en inglés. Los activos es todo lo que usted tiene en su balance, yo le llamo al lado izquierdo, que son las cuentas que vemos aquí permítanme, como cash. El cash a ese periodo de esa fecha del balance, lo que tiene en efectivo, lo que tiene en el banco a X fecha, lo que tiene en inversiones, lo que tiene en cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar
también son puntos muy importantes, porque si usted no lleva su control real de cuentas por cobrar, usted va perdiendo dinero. Entre más tiempo está vencida esa cuenta, va a ser más difícil la colección de esa cuenta. Por eso es muy importante tener los saldos. Ya si más adelante en la segunda etapa de presentación podemos trabajar el QuickBooks. El QuickBooks nos da los vencimientos de 30, 60 y 90 días. Entonces, las cuentas por cobrar son muy importantes. Al igual los inventarios. Los inventarios, yo me he dado cuenta que cuando no hay un buen control de inventarios, hay inventarios que ya están obsoletos. Hay inventarios que están de más, que están sobrando. Y si usted no lleva un buen control de sus entradas y salidas de inventarios, no se da cuenta, o a veces le llega algún pedido de inventarios, alguna compra que le llega incompleto. Y si no hay el control, usted está perdiendo. A final del mes o del año que haga un inventario, va a estar corto en esas unidades. Por eso es muy importante tener un control de inventarios para si es necesario, si haga cada mes, mínimo se tiene que hacer una vez al año, cualquier inventario. Tenemos lo de terrenos, las inversiones de terrenos, las inversiones de los edificios, ¿sí? Las inversiones de maquinaria y equipo, vehículos en servicio, sus camiones, sus camionetas, sus automóviles, los automóviles de los managers, la camioneta para traer el equipo, lo que se requiera para el negocio, el equipo de oficina, la computadora, los escritorios, las sillas, etcétera. Las mejoras del inquilino. Aquí en mejoras del inquilino es un poco confuso que en la etapa de intermedio, en el siguiente curso, vamos a ver qué son mejoras del inquilino, pero le adelanto un poquito. Si usted renta para un restaurante y quiere hacer una oficina, quiere hacer una modificación que le pidieron para que le aprueben su apertura del restaurante, esas mejoras son mejoras del inquilino, mejoras del edificio. Y todo eso, hay una confusión que cuando no se entiende los términos contables, se piensa que es puro gasto, o se piensa que es puro, que se ha metido dinero y que es puro gasto, y no. Es una inversión que se está haciendo y que se va a amortizar en un periodo. Ya se los comentaré más adelante. Ya de mientras, es una inversión que está como mejoras del inquilino, en la cuenta de mejoras del inquilino. Al igual, tenemos las inversiones de franquicias. Las inversiones de franquicias son, por ejemplo, cuando usted pone un restaurante, llamémosle McDonald's, pone el restaurante McDonald's y usted paga una franquicia por $500,000, por decir una cifra. Esa franquicia es un asset, aunque no es tangible, es un documento, es un libro, es un contrato, que esa franquicia usted la va a empezar a amortizar en un periodo de 15 años. Ya de mientras se pone en las cuentas de balance general, porque es una inversión que usted hizo por $500,000 que va a ir amortizando posteriormente. La cuenta de depreciación acumulada, la cuenta de amortización acumulada, quiere decir que cuando usted tiene equipos, como vamos a hacer ejemplos en la próxima clase, de maquinaria y equipo, de vehículos de servicio, de equipo de oficina, usted tiene la obligación y el derecho de hacer depreciable ese equipo, de amortizar la franquicia, de amortizar las mejoras del inquilino, que le va a ayudar, desde luego. Número uno, lo va a registrar en sus libros. Vamos a ver esos movimientos en la siguiente clase, cómo quedan registrados esas depreciaciones y amortizaciones para efecto de libros, para efecto de contabilidad y posteriormente para sus impuestos, ¿sí? Existen varios
rubros de depreciación y mejoras, que lo vamos a ver en la siguiente clase. Tenemos los depósitos en garantía, que son cuando usted alquila una bodega, un edificio, un restaurante, le piden 2 meses de renta. Son depósitos que le van a devolver al final de su contrato. Estos depósitos no pueden ser gastos, son que se quedan ahí como una inversión, que al final que usted se termine el contrato y si deja todo su local, su negocio bien, como usted lo agarró, le van a devolver esa renta de 2 o 3 meses. Por eso son depósitos en garantía. Al igual los servicios públicos, como de electricidad, como de teléfono, etcétera, se llaman depósitos en garantía, que se les va a devolver en un periodo. Todas estas cuentas que acabamos de mencionar se llaman assets del balance general. Las siguientes son pasivos, que le llamamos en inglés liabilities. Son los pasivos con terceros que una persona o entidad posee con las obligaciones actuales que tienen el origen de las transacciones financieras ocurridas. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que aparece en el balance general al lado derecho son obligaciones que tiene la entidad o la persona, como cuentas por pagar, intereses por pagar, pueden ser impuestos por pagar de nómina, impuestos por pagar de sus ventas. Cuando usted colecta taxes, que usted vende un bien, un escritorio, usted recibe un impuesto del 10%. Ese es un impuesto sobre la venta que usted va a pagar al siguiente mes o al siguiente trimestre, y es un impuesto por pagar. Es una obligación que tiene la entidad. Por eso le llamamos impuestos de nómina e impuestos de ventas. Préstamos bancarios. Préstamos bancarios es una obligación que tiene la empresa cuando recibe un crédito. Es una liability, préstamos bancarios. Tarjetas de crédito, también, que usted maneja sus tarjetas de crédito y que al cierre de X periodo, como lo mencionamos al principio, tiene una deuda, y esa tarjeta de crédito tiene que coincidir el balance de su estado de cuenta contra en el balance general a cierta fecha. Tiene que cuadrar, tiene que coincidir, ¿sí? Existen otras cuentas de liabilities, pero las más importantes pues son estas 4 cuentas, ¿sí? Continuamos. En el balance general está el patrimonio, el capital. Es la suma de las aportaciones de los socios o dueños de una entidad en efectivo, en especie o en efectivo, modificado por los resultados de las operaciones de la empresa, como utilidades o pérdidas, en la ecuación que vamos a ver más adelante, que le llamamos el total de activos menos el total de pasivos. Es nuestro resultado de capital. ¿Por qué le llamo modificado por utilidades y pérdidas? Les voy a poner un ejemplo. Ustedes inician un negocio e invierten $100,000. Ponemos el restaurante e invertimos $100,000. Al cierre del año, hubo una utilidad de $50,000. Entonces, al cierre de año, su capital o su patrimonio ya es de $150,000. Viceversa, usted invierte los $100,000 como capital inicial de un restaurante y al término del año perdió esos $50,000. ¿Por qué? Porque tuvo muchos gastos, porque las ventas no fueron las que se esperaban, los costos fueron muy altos, etcétera. Esa pérdida de esos $50,000, su capital solamente le van a quedar $50,000
como resultado. O sea, de los 100,000 ya perdió 50, su resultado de capital son solamente $50,000. Ese es el patrimonio o su capital al cierre de X periodo. Con esto concluimos esta presentación de balance general. Si tienen alguna duda, antes de continuar a las cuentas de Profit and Loss o estado de resultados, si me las gustan enviar para irlas comentando antes de seguir. Si no, pues seguimos. A ver, por aquí. Buenos días, buenos días. Sí, a ver. Perfecto. Bueno, al parecer no hay dudas. Entonces, continuamos con el estado de resultados o el estado de Profit and Loss, pérdidas y ganancias. Ok, en el estado de pérdidas y ganancias es el otro formato que mencionábamos. En el estado de pérdidas y ganancias, en el estado de pérdidas y ganancias tenemos los ingresos, ¿sí? Los ingresos del negocio, ingresos de la actividad. Si es un restaurante, pues los principales ingresos de ese restaurante son los de la actividad, la venta de la comida, la venta, puros ingresos de la actividad. Esos son ingresos. Posteriormente puede tener intereses por inversiones. Si el negocio tiene una inversión de $100,000, $300,000, le pueden pagar intereses y esos son intereses por inversiones. Otros ingresos, pueden tener otro tipo de ingresos, pero únicamente el porcentaje mayor es por las actividades del negocio, ¿sí? Aquí puse como referencia por venta de activos. Esta venta de activos no va en el estado de pérdidas y ganancias o Profit and Loss. Lo puse aquí nada más para comentarlo. Por venta de activos, si usted tiene un camión que compró y está en el balance general o balance sheet y lo vende al año o a los 2 años, ese no va en el estado de pérdidas y ganancias. Ese va como una venta de activos que posteriormente explicaremos qué tipo de formatos se tienen que llenar para esa venta de activos, pero esa no va en el Profit and Loss. Tenemos créditos bancarios. Igual, cuando usted recibe un crédito bancario, es un ingreso, pero no todos los ingresos son de la actividad. Es un ingreso porque es un préstamo. Entonces, ese ingreso va a ir a la cuenta del banco. Y después de la cuenta del banco, en el balance general, vamos a crear una cuenta por pagar, que es una liability, lo que vimos, los créditos bancarios. Solamente lo puse para comentarlo, que estos dos tipos de, por venta de activos fijos o por créditos bancarios, no van en el estado de pérdidas y ganancias. ¿Ok? Únicamente ingresos le llamamos a los que van relacionados con la actividad o intereses por inversiones o otros ingresos. Aquí tengo una pregunta, don Jesús. ¿Cuáles son los años de amortización de un edificio? Los años de amortización de un edificio, nosotros le llamamos depreciación. La depreciación de un edificio comercial son 39 años. ¿Sí? El valor del edificio debe ser depreciable en 39 años. Y sus adherentes, por supuesto, también. Si usted tiene un edificio y le adhiere, por decirle algo, el techo, entonces es una inversión que también se va a depreciar en los 39 años. Ok, entonces este es el estado de pérdidas y ganancias. Continuamos. ¿Qué más hay en el estado de pérdidas y ganancias? Están los costos de ventas. Los costos de ventas de lo que usted ha vendido.
mencionábamos del restaurante que tiene comida. Entonces su costo sería las compras de las tortillas, las compras de todo lo que necesita para la producción de su comida, ¿sí? Existe una fórmula que la vamos a mencionar posteriormente, lo de costo de ventas, de la fórmula en la ecuación, cómo se determina el costo de ventas, ¿sí? Solamente lo puse aquí para ver que sí existe una fórmula, porque su costo de ventas quiere decir, ya cuando en un restaurante es muy sencillo, pero cuando ya usted produce, vamos a llamar una fábrica de ventanas, esa fábrica de ventanas ya tiene producción, entonces tiene un costo de ventas cuando vende, ¿sí? Y ese costo de ventas se integra de varias cosas, se integra de materiales, se integra de mano de obra, se integra de otros costos que al final es el costo de ventas. Tenemos lo que mencionamos, costos de producción, la materia prima, la mano de obra, los insumos, los indirectos de fabricación. Por ejemplo, aquí, como experiencia, yo tuve una contabilidad de una fábrica que hacía botas hace varios años. Entonces, la materia prima, pues era todo lo que se compraba para hacer las botas, el cuero, las suelas, esa era la materia prima. ¿Qué inversión había para elaborar la bota? 10 gentes que se les pagaba X sueldo, esa era la mano de obra que se ocupaba para la producción de esa bota. Los insumos eran las agujetas, la pintura, etcétera. Los indirectos de fabricación. Los indirectos de fabricación era el sueldo del chofer, el sueldo del velador. Todo este tipo de materia prima, mano de obra, insumos, indirectos de fabricación, etcétera, le dan el costo de la venta de ese producto. Por eso el costo de producción se integra de varias cosas, de las que acabamos de mencionar. Es muy interesante cuando manejamos los costos de una industria. Vamos a ver, continuamos. Ok, aquí tenemos los tipos de cuentas del estado de pérdidas y ganancias o del estado de profit and loss, de un profit and loss. ¿Qué cuentas integran los gastos del estado de resultados? Son los sueldos y salarios. Los puse como en orden de importancia. Los sueldos y salarios que usted paga en una empresa o en una entidad o en un negocio son gastos operativos, sueldos y salarios. Impuestos de nómina, los impuestos de nómina federales y estatales. La renta del inmueble que mencionábamos. Si usted paga una renta, $4,000, $5,000, es totalmente deducible dentro de los gastos operativos de ese negocio. No la renta que se paga como un depósito, esa no es deducible, esa renta queda ahí hasta que se la devuelven, esa no es un gasto, solamente la renta mensual. Los servicios públicos, las utilities, la energía eléctrica, el agua, el teléfono, etcétera. Y también solamente lo que se paga mensualmente, no los depósitos que, como mencionamos anteriormente, que se habían dado para tener el servicio de electricidad. Esos son depósitos, no son pagos. Los honorarios profesionales que nos pagan al contador, los honorarios que le pagan a algún abogado, son totalmente deducibles. Perdón. Las licencias y permisos, las licencias que paga el restaurante para tener los permisos de poder abrir al público, las licencias de Health Department, que son pues, algunas muy caras, los permisos de las licencias de la ciudad.
las depreciaciones de maquinaria y equipo, los intereses bancarios. Aquí dentro de los intereses bancarios quiero mencionar algo que todos estos gastos operativos son deducibles cuando se pagan. Recuerden que dentro del sistema contable aparecen dos alternativas, dos métodos contables. Uno que se le llamamos el cash y el otro que le llamamos el accrued. El accrued que es en acumulación, pero estamos hablando de puro cash ahorita. So, si ustedes pagan intereses de un crédito, son estos intereses deducibles en el momento que están pagados. ¿Okay? Comisiones bancarias, cuando le otorgan un crédito y le cobran una comisión, también es un gasto operativo. Gasolina de automóviles, reparaciones de equipo. Aquí dentro de las reparaciones de equipo también, déjenme comentarles algo. Se tiene que reparar el camión, que el motor vale $40,000 para esta reparación de este camión. Esa ya no se considera una reparación. Esa se considera una revaluación. Quiere decir que esa la va a amortizar como una adición en el periodo que marca el Internal Revenue Code para ese camión, porque ya no es una reparación. Reparaciones, llamémosle que le cambió las llantas, que lo pintó, que lo chocaron y lo reparó, cosas razonables, con sentido común, dice un colega. Pero si le cambia usted el motor, que vale $40,000, ya no se considera reparación. Tiene más años de vida útil y se considera como una depreciación en años futuros. Aseguranzas, las aseguranzas de los empleados, la Workers' Compensation, la aseguranza del edificio, del local que usted rentó, de la liability, es totalmente deducible. Depreciaciones y amortizaciones son deducibles. Aquí fíjese, dentro de la depreciación y amortización son deducibles y le afectan el resultado operativo, pero este renglón de depreciación y amortización no genera un desembolso de la empresa. Ese es un beneficio fiscal. Todos los demás que acabamos de mencionar, sueldos y salarios, impuestos, renta, intereses, gasolina, etcétera, son gastos realmente que usted desembolsó, que usted pagó con su chequera, con su tarjeta de débito. Y la depreciación y amortización es un beneficio que el Internal Revenue Code ofrece a cualquier entidad comercial o a cualquier persona con actividad comercial, pero no es desembolsable, es beneficio fiscal, pero es un gasto, depreciación y amortización. ¿Okay? Si hay alguna duda, la podemos comentar con mucho gusto. Otros gastos que no están incluidos en esta lista operativa. Les voy a dar un tip, dicen los colegas. Cuando hagan su declaración de impuestos corporativas o individuales en sus planillas de impuestos, nunca pongan other expenses, otros gastos. No, aquí lo pusimos nada más porque existen más, pero nunca pongan other expenses, $15,000. No, usen el gasto razonable que haya, búsquenle la cuenta, ya sea gasolina, reparaciones, renta, lo que sea, pero no pongan otros gastos porque no se entiende. Puede ser efecto a una auditoría. Detallen bien los gastos, búsquenle el nombre. A ver, aquí tenemos una pregunta, vamos a ver. Buenas tardes desde España, soy abogado, fiscalista, conozco bastante bien la forma 1040 para personas físicas y he realizado un estudio corporativo de los impuestos tanto en USA como en España en relación a los impuestos sobre sociedades o taxes corporativos.
es bastante menor, porque en España la depreciación del inmueble también se contempla. Sin embargo, el terreno no es depreciable en la contabilidad de España. En USA es depreciable el terreno. Buena pregunta, excelente pregunta. Los terrenos en cualquier entidad para efectos contables y para efectos fiscales en Estados Unidos no es depreciable un terreno. No pierde valor. Vamos a dar un ejemplo. Si usted compra un terreno en $100,000, bueno, ya no valen eso, valen mucho más, pero por ejemplo, si compra un terreno en $100,000 y le adhiere a ese terreno un edificio que usted gastó $1,000,000 en adherir el edificio sobre ese terreno, lo único que usted puede depreciar es el $1,000,000 que está en la construcción como edificio. O sea, su balance general que mencionamos anteriormente va a decir terrenos, $100,000, edificio, $1,000,000. Usted únicamente puede depreciar el edificio en 39 años. El terreno continúa de por vida para efectos contables y efectos fiscales. Esos $100,000 nunca van a cambiar de valor hasta el día que usted lo venda. Ya contemplaremos algunos otros ejercicios de cuando usted vende el terreno y vende el edificio, que vende todo. Pero ya de mientras no hay depreciación para el terreno. Muy buena pregunta. Bueno, ¿alguna otra pregunta antes de continuar? A ver, vamos a ver si hay otra pregunta. Perfecto, la tierra nunca se deprecia. Gracias. Muy bien. Entonces estamos con el estado de pérdidas y ganancias. Ya vimos todos los gastos, la depreciación y otros costos y otros gastos. Ok. Continuamos con las ecuaciones contables. Este tipo de ecuaciones es muy importante que memoricen ustedes cuando es un asset o una liability, que es un activo y un pasivo, cuando aumenta. Déjenme presentarle algo. Déjenme presentarle algo aquí en el pizarrón. ¿Ahí está viendo? Ok. Vamos a presentar algo aquí en el pizarrón. Ustedes habrán escuchado de las famosas T's. La famosa T viene de la balanza, del balance. En esta T, de este lado, tenemos los assets, que son los activos. De este lado tenemos los pasivos, que son las liabilities. Y aquí abajo tenemos el capital. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tenemos en assets, vamos a poner $120,000 en assets. Son todo lo que acabamos de mencionar. Caja, bancos, inversiones, camionetas, terrenos, edificios, etcétera. En pasivos le debemos al banco, le debemos $100,000. $100,000 son nuestras cuentas de créditos, un loan, una cuenta por pagar de $100,000. Nuestro capital, por consecuencia, son $20,000. Entonces, aquí tenemos $120,000 el total de mis assets, tenemos $120,000 el total de mis pasivos y capital. Entonces, esto yo lo muestro así. Esta es mayor. ¿Por qué? Porque está en la cuenta de los assets. Entonces, es positivo. Negativo es las liabilities. ¿Sí? Activos menos pasivos nos da un igual. Quiere decir que 120 menos 100, tenemos la ecuación de 20. Es una simple ecuación. Assets menos liabilities igual a capital, 20.
120 menos 100 igual a 20. Esos son las famosas T's. Y cuando le llamo a las famosas T's, de aquí salió la balanza. Quiere decir que mi balance son 120 de los assets, son 120 de mis pasivos y capital. Por eso le llamamos la balanza, que balancea mis cuentas de activo contra mis cuentas de pasivo y capital. Ese es muy importante de memorizar. ¿Cuál es mi activo, cuál es mi pasivo y cuál es mi capital? Volvemos. Permítame. Okay. Entonces volvemos aquí a las ecuaciones contables que acabamos de mencionar. Para determinar el valor de los activos, ¿qué necesitamos? Necesitamos saber cuánto tenemos de pasivos, lo que acabamos de mencionar, 100,000. Tenemos 100,000 de pasivos y tenemos 20 de capital. Entonces, el total de nuestros activos son 120. Es la ecuación o la fórmula, muy sencilla, pero hay que ponerla en mente bien clara. Pasivos más capital igual a activos. ¿Ok? Es el valor para determinar el valor de los activos. Ahora, para determinar el valor de los pasivos es el total de mis activos que mencionamos que eran 120, el total de mis activos, 120 menos mi capital, que son 20, me da un igual a mi 100, que es mis pasivos, mis liabilities. Entonces, ¿cómo determino mis pasivos? En el entendido que mis activos son 120, mi capital son 20, mis pasivos son 100. Esa es la fórmula. Para determinar el valor del capital, necesito saber que mis activos son de 120. Y si mis liabilities o cuentas por pagar son de 100, entonces, por consecuencia, mi capital es de 20. Estas son ecuaciones o fórmulas que usted tiene que memorizar para determinar los valores del activo, pasivo y capital. Son muy simples, pero hay que memorizarlas. ¿Sí? Hasta aquí no hay ninguna pregunta para seguir. Bueno, gusta. Vamos. Estamos en las cuentas TES, las famosas cuentas TES del balance. ¿Sí? Como lo mencionamos, los activos son los assets. En los assets, teniendo el débito o el debit y el credit, cuando tenemos un activo y lo tenemos del lado izquierdo, estamos hablando de lo que posee la entidad. Cuando lo tenemos del lado derecho, estamos hablando de obligaciones, de créditos. Por eso tenemos un debit y un credit. Cuando los assets están del lado izquierdo, son positivos, y cuando están del lado derecho son negativos. Ahorita vamos a ver ejemplos. Los pasivos, las liabilities, dentro del balance general, tenemos, cuando están del lado derecho, los pasivos aumentan con el signo positivo. Cuando están del lado izquierdo con el signo negativo, en las transacciones que hacemos para nuestra contabilidad, son signos que va a ir disminuyendo. Si usted tiene un pasivo que debe $100,000, cuando lo pone en el débito, disminuyen esos $100,000. Vamos a ver ahorita unos ejemplos aquí en el pizarrón. Las cuentas de capital, cuando está en el lado derecho, es positivo. Cuando está en el lado izquierdo, es negativo. Vamos a ver ahorita unos ejemplos.
Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, vamos a poner dos cuentas. Vamos a trabajar con dos cuentas. Una que se llama el banco. Vamos a trabajar con otra cuenta que se llama créditos bancarios. Créditos bancarios dijimos que era del pasivo. ¿Estamos? El banco dijimos que era del activo. ¿Okay? Entonces vamos a trabajar con dos cuentas de activo y de pasivo. La entidad requiere un crédito de $50,000. Entonces, el banco nos lo otorga esos $50,000. ¿Qué va a pasar? Tenemos la entrada al banco de $50,000. Es positivo porque va del lado izquierdo. Aumenta mi cuenta de banco. Ahora, ¿qué pasa con la otra partida? Estamos hablando ya de la doble partida. El pasivo, debemos $50,000 al banco. Entonces, esta obligación también nos aumenta. Entonces, usted tiene un activo que está dentro de la cuenta de balance. Estas dos cuentas son de balance, de balance sheet. Cuando el banco le dé el dinero, aumenta su banco. Positivo. Cuando la obligación que usted tiene como pasivo, aumenta su obligación. Por eso está positivo. ¿Ok? Ahora, pasa el periodo de 3 meses. Le toca hacer el pago parcial de $10,000 de ese crédito. ¿Qué pasa? Usted hace un cheque de $10,000 a nombre del banco, donde va a salir del banco estos $10,000. Entonces, es negativo. Ahí está la salida del banco. ¿Qué va a pasar con la otra partida? Va a disminuir su cuenta por pagar. ¿Sí? Va a disminuir su cuenta por pagar. Entonces, aquí es negativo. Ahora, ya terminé. Fueron los únicos movimientos que tuve dentro de un día. ¿Cuánto voy a terminar al día del banco? 50 menos 10. Mi saldo van a ser 40. ¿Sí? En el banco. Créditos bancarios. Mi saldo van a ser, mis obligaciones van a ser 40. ¿Qué está sucediendo? Tengo 40,000 de débito y tengo 40,000 de crédito. Entonces me cuadran mis transacciones contables. Por eso le llamamos la doble partida. Este es un ejemplo. Ahorita podemos ver algunos otros. Ok. A ver, ¿alguna pregunta? No hay preguntas. Okay. Continuamos. Ok, continuamos. El balance general ya vimos activo, pasivo. Déjenme mencionarles algo de la cuenta de capital. Dentro de la cuenta de capital, bueno, vamos a manejar el banco. Vamos a manejar el banco. Vamos a manejar la cuenta de capital. Iniciamos con una entidad y tenemos dos socios. Pusimos $100,000 para iniciar las operaciones del restaurante. El banco, $100,000. ¿Okay? Es un débito, un depósito, aumenta. Mi capital, yo puse $50,000, el accionista A y el accionista B, nosotros 50,000. Es una cuenta de inicio de un negocio. Entonces, aquí tenemos $100,000 que me cuadra en mi crédito y $100,000 que me cuadra en mi débito. Estas son transacciones de inicio de un negocio. Me aumenta mi banco, me aumenta mi capital. Las voy a dejar aquí porque quiero mostrarles otra ahorita
enseguida. Ok. Entonces, vimos ya activo, pasivo y capital del balance. Ahora tenemos las T's de pérdidas y ganancias, donde tenemos los ingresos, los costos y los gastos. Esas fórmulas o esos signos de más y menos tenemos que memorizarlos, porque son los que nos llevan contra la otra cuenta, lo que estamos mencionando. Si usted tiene un debit, necesita un credit, y si necesita un credit, necesita un debit. Decía, no el que inventó, sino el que patentó, llamémosle, la contabilidad, el señor Frey Luca Pacioli en los años 1450. Para que haya una contabilidad debe haber un deudor, y para que haya un deudor debe haber un acreedor. Es lo mismo. Si yo debo, alguien tiene esa liability que va a ser match, un debit y un credit. Okay. Entonces, en pérdidas y ganancias tenemos los otros tres conceptos de ingresos, de costos y de gastos. Cuando usted tiene ingresos del restaurante, cuando es un crédito, con el signo positivo aumenta cuando está en crédito. Cuando está en débito, disminuye. En el signo en el lado de costos, sus costos cuando están en el lado deudor, aumentan. Cuando están en el lado de credit, disminuyen. Los gastos en el lado del débito, con positivo, aumentan. En el lado de crédito, disminuyen. Aquí les voy a poner dos ejemplos para seguir la secuencia de lo que tenemos. Tenemos gastos. Ya iniciamos el negocio. Tenemos el gasto de la renta. Tenemos el gasto de la renta. Esta es la renta, dijimos que era de profit and loss o de gastos. Entonces tenemos la renta del mes. Vamos a dar $10,000. Esos $100,000 van en el debit. Aumentan los gastos. Estos 10,000 disminuyen del banco. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Un debit y un credit. Perdón. Estamos un debit y un credit. Si se fijan, nuestros gastos aumentaron, como vimos en la fórmula, y aumentaron nuestros gastos de renta y disminuye mi banco. Ahora, los costos. Tenemos el lado de costos que nosotros compramos mercancía, costos, compramos mercancía por $15,000. Está en el lado del debit, aumenta. ¿Con qué lo pagué? Con el banco. Entonces mi banco disminuye, está en el lado negativo. Entonces, positivo es un debit y un credit, los cuadra, porque compré. ¿Estamos? Entonces son las ecuaciones que tenemos que aprender. Cuando estamos en los costos, si lo ponemos del lado izquierdo nos aumenta. La renta, si lo ponemos en el lado izquierdo, nos aumenta. En el banco, si lo ponemos del lado derecho, nos disminuye nuestro banco, nos disminuye nuestro saldo. Por eso se llama un crédito. ¿Sí? Acuérdense, el banco se integra de debit, credit. Debit, credit. Debit y credit. ¿Ok? Entonces, posteriormente en la siguiente clase vamos a hacer varios ejercicios de debit credit de una entidad, de una entidad corriendo ya real, con actividades reales, donde ustedes van a poder identificar por qué es debit credit, por qué debit credit. Si se memorizan esos signos que ustedes ven, son muy importantes. Alguien me decía en alguna clase. Entonces, un positivo va con un negativo. No siempre. No siempre. Vamos a poner déjenme ver alguno como ejemplo. O sea, no siempre va un signo positivo con uno negativo. No. Pueden ir
Posteriormente les puedo mostrar algunos, pero son signos que se los tienen que memorizar, y si son en el debit, depende de la cuenta, aumenta. Activos, que son los assets, del lado izquierdo aumenta, del lado derecho disminuye. Pasivos del lado izquierdo disminuye, del lado derecho aumenta. Capital del lado izquierdo disminuye, del lado derecho aumenta. Pérdidas y ganancias, profit and loss, ingresos, del lado izquierdo disminuye, del lado derecho aumenta. Mis ventas siempre deben de ser en el lado derecho, que aumenten, en el lado positivo, que aumenten. ¿Cuándo disminuyen las ventas? Cuando hay una devolución. Por ejemplo, les voy a poner este caso de los ingresos. Si tenemos una venta que se realizó ayer, voy a dejar la cuenta de banco. Si tenemos la cuenta, si tenemos una venta que se realizó ayer, tenemos ingresos. Ingresos es de pérdidas y ganancias, profit and loss. Entonces dijimos que este era positivo, perdón. Dijimos que los ingresos son positivos y son negativos. Yo tuve una venta ayer de $10,000 en mi restaurante. $10,000 va en el lado positivo porque me aumenta en el lado derecho, y esos 10,000 van en el lado del banco, en el lado del activo porque me aumenta. Entonces, este es un debit y este es un credit. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Al día siguiente viene alguien y me dice, oye, no quiero hacer problema, pero no me gustó la comida o me cobraron de más, etcétera. Yo tengo que devolver $500 de esa venta. Entonces, esos $500 bajan mis ingresos, van en el lado negativo y disminuyen de mi banco los $500. ¿Sí? Entonces, mis ventas netas, ¿cuánto fue? 9,500. Entonces, los ingresos son negativos cuando hay una devolución. Esta es una devolución. ¿Sí? Y cuando hay una devolución de mis ingresos, disminuyen, y por supuesto, disminuye mi banco. ¿Sí? Si se fijan, aquí tenemos dos negativos. Un negativo salió sin pensarlo con otro negativo. Este es negativo. Tenemos dos negativos. Negativo de ingresos y negativo del banco. ¿Sí? Entonces, no precisamente siempre es un positivo y un negativo. Me refiero a los signos. Señores, pues hasta ahorita hemos adelantado. Yo sé que ustedes también tienen su programa de actividades. Me hubiera gustado terminar la clase. Quiero sus comentarios. Tenemos la siguiente clase el próximo lunes a las 10 de la mañana. Vamos a estar así sucesivamente por 4 lunes. Anoten sus preguntas. La próxima semana vamos a ver casos prácticos de un restaurante operativo que pagó sueldos, que pagó renta, que pagó luz, que pagó comida, que pagó impuestos. Vamos a hacer varios escenarios de un mes completo, y posteriormente el objetivo es, al término de 4 clases continuas, poder ver el estado de resultados, balance sheet y profit and loss, que le va a servir a usted para su transición a los impuestos corporativos o como récords que usted necesite para las entidades que ya sabemos, el IRS, el Estado, Workers' Compensation, algún inversionista interesado, algún crédito bancario, etcétera. A ver, vamos a ver si hay alguna pregunta. Permítame. Ya vimos la depreciation. Gracias por los conceptos del lenguaje. Aunque hablamos del mismo idioma,
hay conceptos distintos, por ejemplo, la que usted llama capital, que nosotros llamamos patrimonio, bueno, al final es lo mismo, ¿verdad? Y lo que usted llama cuentas por cobrar, nosotros llamamos cuentas de mayor. Sí, exactamente, las cuentas T son las cuentas de mayor y al final vamos a llegar al mismo resultado. Jóvenes y colegas, seguimos en contacto el próximo lunes. Si usted va a ser constante a estos 4 clases o semiclases que yo le llamo, vamos a tener que enviarle su certificado de participación como una clase básica de contabilidad. Y posteriormente hablaremos de unas clases intermedias o avanzadas de contabilidad, donde usted podrá ver los retornos de inversiones, el punto de equilibrio, los presupuestos, cómo se leen, cómo se entiende un profit and loss, cómo se entiende un balance general, un balance sheet, los porcentajes de medición, mis recomendaciones, y se va a poner muy interesante las 2 últimas clases. Por eso hagan sus preguntas, escríbanlas, tengan las listas para la próxima clase y estamos en contacto. Muchas gracias, colegas, y cuídense mucho. Saludos. Gracias. Por nada, a la orden, cuídense. Bye bye. Muchas gracias. Muchas gracias. Gusto verles a todos. Feliz semana. Igualmente, que la pasen bien. Muchas gracias. Hasta luego. Por nada, hasta luego.